Hola, mi nombre es Sebastián Solís Rodas y hoy día voy a hablar brevemente sobre el funcionamiento del modelo OSI y su aplicación en la parte de las comunicaciones, siempre y cuando con un enfoque en la parte de la seguridad en la red. El modelo OSI, o también conocido como Open System Interconnections, es un marco de referencia que describe cómo los datos se comunican a través de una red y este modelo fue creado por la Organización Internacional de Normalización, que es la ISO, para poder estandarizar los protocolos de comunicación en las redes de las computadoras. Bien, el modelo OSI se compone de 7 capas, cada una con su propia función específica, y estas capas son, por ejemplo, física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y la aplicación. Cada capa teniendo una función específica para cada comunicación, por ejemplo como la transmisión de datos, el enrutamiento de paquetes y la presentación de la información. Viendo desde una perspectiva de la seguridad, este modelo nos ayuda para poder proteger la información mediante la implementación de diferentes protocolos de seguridad en cada una de las capas, y de esta forma garantizando que los datos se transmitan de forma segura y manteniendo protegidos los datos de las posibles amenazas. Bien, en la capa uno tenemos a la capa física, donde la estructura de esta capa principalmente se encarga de la parte de la transmisión de los bits a través de un medio físico, que puede ser como cables u ondas electromagnéticas, donde los protocolos que intervienen son, por ejemplo, el Ethernet, el Wi-Fi, Bluetooth, donde los datos, en este caso, en esta transmisión, se convierten en señales eléctricas o, en caso trabajemos con fibra óptica, en señales de luz para ser transmitido a través de este medio físico. Em, Bien, en la capa 2 tenemos a la capa de enlace de datos. Bueno, esta capa se encarga de la comunicación entre los dispositivos adyacentes en la red, es decir, un dispositivo con otro dispositivo, de esta forma controlando ese flujo de datos y detectando los errores. Los protocolos que podemos encontrar en esta capa son, por ejemplo, el protocolo Point to Point, otro puede ser el MAC, Media Access Control, donde se agrega encabezados a los datos para poder identificar el origen y de la misma forma el destino de esta información. Capa 3, capa de red. Esta capa se encarga de poder enrutar los datos, paquetes de datos a través de la red y de esta forma determinando la mejor ruta para la transmisión y de forma segura. Los protocolos que podemos encontrar en esta capa son protocolos ICMP o también el IP, el Internet Protocol, que se agrega a la dirección IP de origen y el destino de los datos para el enrutamiento que se tiene que realizar, ¿no? En la capa 4 tenemos a la capa de transporte, donde esta capa se encarga de la parte de la transferencia de los datos de extremo a extremo, siempre en cuanto garantizando la entrega de los datos de manera fiable y segura. Como su propio nombre indica, el de transporte se encarga de la transferencia de los datos, donde los protocolos que podemos encontrar es como el TCP, Transmission Control Protocol, y asimismo la parte de la UDP. En cuanto a la encapsulación de esta capa, es donde se agrega la información del control de flujo y la secuencia de los datos para poder asegurar los datos de la entrega de manera correcta. En la capa 5 tenemos la capa de sesión, donde se establece y también se mantiene y finaliza las sesiones de comunicación entre estos dos dispositivos. Y los protocolos que podemos encontrar en esta capa son, por ejemplo, el NetBIOS, el RCP, Remote Procedure Call, donde se controla la parte de la comunicación entre las aplicaciones de los dos dispositivos que se estén comunicando. Luego, en la capa 6 tenemos la capa de presentación. Bien, esta capa se encarga de la parte de la representación de los datos
y de esta forma asegurando que la información sea legible para las aplicaciones. Como sabemos, estos datos se transmiten en valores binarios, en unos y ceros, lo cual esta información tiene que ser legible para las aplicaciones y todo ello. Los protocolos que podemos encontrar en esta capa es el SSL, que son para la parte de la seguridad, como las certificaciones SSL. Y bueno, esta parte es donde se realiza la parte de la codificación y la decodificación de los datos para su posterior presentación, ¿no? Luego, finalmente tenemos la capa de aplicación. Bueno, es en esta capa donde se proporcionan los servicios de red a las aplicaciones. Por ejemplo, como puede ser como el del correo electrónico, la navegación web y la transferencia de archivos. Y en cuanto a los protocolos utilizados sería como el HTTP para, mediante la navegación web. Otro puede ser el FTP para que son protocolos de transferencia para los archivos. En cuanto a correo, por ejemplo, podemos encontrar como el SMTP, el POP y muchos protocolos más que interactúan directamente con las aplicaciones para esta transmisión de los datos. Bien, concluyendo, el modelo OSI, como pudimos observar, es muy fundamental para poder comprender cómo es que se comunican los dispositivos en una red y de la misma forma nos proporciona una guía estructurada para poder implementar medidas de seguridad en cada una de las capas, ¿no? Y bueno, al considerar la seguridad en todos los niveles, podemos fortalecer la protección de la red y la información que se esté transmitiendo, y de esta forma mitigando los posibles riesgos y las amenazas que puede padecer los datos que se estén enviando a través de este medio. Además, la parte de la segmentación de la seguridad, el control de acceso, la parte de la encriptación de los datos, la autorización, son solo algunas de las formas en que el modelo OSI puede contribuir a mejorar la parte de la seguridad de la red. Y bueno, es importante aplicar estas medidas de seguridad en todas las capas del modelo OSI para poder garantizar de manera segura una comunicación protegida en el entorno de la red. En cuanto a las recomendaciones que se pueden mejorar en la parte de la seguridad, considerando del modelo OSI, puede ser implementación de firewalls que puede realizarse en la capa de red, aunque también en la capa de transporte para poder controlar el tráfico de la red y todo ello, ¿no? Asimismo puede ser utilizar protocolos de encriptación. Eh, Otro se puede considerar la parte de la aplicación de controles de acceso para restringir el acceso a algunos de los usuarios que no sean autorizados, la parte de la autenticación y todo ello. Y finalmente sería realizar auditorías de seguridad periódicas en todas las capas y de esta forma poder identificar las posibles vulnerabilidades que se pueda tomar eh, por parte de los posibles atacantes. Y bien, eso sería una breve descripción de la parte del modelo OSI, la descripción del modelo OSI, la aplicación en la comunicación y bueno, muchas gracias.